Hoy tenemos una sesión adicional de nuestro curso especializado y muy buenamente nos acompaña el doctor Fran García Asencios, quien es de la Universidad de Lima, magíster en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima también, magíster en Derecho por la Universidad de Hawái en Manoa, Estados Unidos, magíster en Seguro y Gerencia de Riesgos por la Universidad Pontificia de Salamanca, España, y abogado por la Universidad de Lima, profesor de la Facultad de Derecho, también en la Universidad de Lima, y ex jefe de arbitraje de Su Salud. Asimismo, es también socio fundador Ali Abogados Legales. Estimado doctor, reciba el cordial saludo de nuestro decano y de nuestra directora académica. Tenemos el privilegio de poder volver a compartir con usted. Lo dejamos a cargo de la sala, doctor. Muy buenas noches y muchas gracias, doctor Dávila, y a todos los presentes. Es el último día de este curso, ¿no? Un viernes complejo, tarde, con fútbol más tarde, entonces vamos a tratar de hacer ameno esto, ameno. En realidad, voy a estructurar eh, la sesión de hoy. No puedo ver sus comentarios, pero voy a dejar de compartir en 15 minutos o 20 minutos y ahí voy viendo si es que hay algunas consultas en el chat para ir absolviéndolas también. Sería muy positivo las preguntas. Entonces, vamos a estructurar esto de la siguiente manera. Hasta el día miércoles entiendo que han abordado centralmente el RIS de su salud, el reglamento de infracción y sanciones, y la estructura ya del procedimiento sancionador y del procedimiento trilateral sancionador, enfocándose en la labor que realiza la IFIS desde la imputación de cargos hasta la resolución de primera instancia de las AREFIS y la posibilidad de impugnación de esta decisión en el tribunal de su salud. Entiendo ese ha sido el contenido de la segunda sesión. En esta sesión vamos a abordar lo siguiente. Respecto a lo que han avanzado el miércoles, quiero dar algunas apreciaciones bastante prácticas de mi experiencia, sin centrarme en el RIS que ya lo han visto. Y como segundo momento, y tal vez el momento más importante, vamos a abordar primero cómo se determina una sanción, cómo se aplica la resolución de superintendencia que determina una sanción y vamos a lograr entender por qué frente a un caso la multa es 13 OITs, 50 OITs, 80 OITs o menos o más. Esa es la finalidad. También dentro de esa segunda parte vamos a explicar en detalle lo que es la prescripción y también cómo se calcula la prescripción en su salud. Y finalizaremos esa segunda parte con la caducidad y si es que se aplica la caducidad en los procedimientos sancionadores que gestiona su salud o no. Entonces, básicamente, vamos a englobar esta sesión en esa estructura. A ver, desde mi experiencia, eh, su salud comete muchos errores en la imputación de cargos, es decir, en la resolución 1 que es emitida por la Intendencia de Fiscalización y Sanción, IFIS, el órgano instructor. Es una lástima porque los casos en su salud, los procedimientos sancionadores, se terminan cayendo o declarando nulos más que por el fondo que por la forma. Entonces, ingresar a un procedimiento sancionador es ingresar a un mundo garantista. ¿Y garantista de qué? Del debido procedimiento y demás principios. En ese sentido, entrando a un mundo garantista, mi procedimiento ante su salud tendría que ser pulcro en realidad. Si no lo es pulcro, muy probablemente se declare nula cualquier sanción. Y el acto inicial, como dice, como diríamos, el silbato inicial del árbitro, es esta imputación de cargos. Es la resolución de imputación de cargos. Entonces,
hay muchos errores en esa imputación de cargo, por lo cual recomiendo a todos que, porque los médicos o los profesionales de la salud generalmente ven el fondo, es decir, no hay un debido llenado de historia clínica, no hay idoneidad del servicio, eh, o no se ha cumplido con informar al paciente. Entonces, se busca el fondo, cuando en realidad ante nuestros ojos puede estar una incorrecta imputación o una incorrecta redacción del hecho imputado. No se sabe muchas veces qué es lo que se está imputando. No se sabe muchas veces cuáles son las normas vulneradas. Incluso se confunden mucho en lo que es la norma tipificadora de la sanción. Entonces, si es que no hay una correcta imputación, se me vulnera pues el derecho de defensa como administrado. Entonces, mi primera recomendación es siempre abordar la imputación de cargos, siempre. Frente a esa imputación de cargos, nosotros tenemos la posibilidad de presentar los descargos, como han visto. Creo yo que es el momento donde su salud algo nos escucha. No en LIPROT, creo más en la IFIS, pero a partir de los descargos. Pero no nos escucha creo, con sintonía y tranquilidad. ¿Por qué lo digo? Porque el órgano instructor, lamentablemente, tiene una sobrecarga de expedientes que yo creo imposible que puedan evaluar nuestros expedientes debidamente. Lo creo imposible o poco probable. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque tiene tantos expedientes que abrir o no abrir o archivar. Entonces, para el número de profesionales que tiene, para el recambio que tiene también de estos profesionales, reinsertarse o que una persona se reinserte nuevamente como profesional a evaluar estos procedimientos se prolonga. Entonces, donde realmente nos escuchan completamente es al momento de presentar los alegatos escritos a las AREFIS. Entonces, eso es lo que han visto ayer, entiendo. Informe de instrucción, aquí está. Una vez que las AREFIS me notifique el informe final de instrucción de la IFIS, que muchas veces es sesgado, en realidad creo yo que las AREFIS nos escucha un poco más, con más tranquilidad, porque a pesar de que tenga una sobrecarga laboral grande también como órgano resolutor, tiene menos carga que la IFIS, en realidad, que el órgano instructor. Y también, ¿por qué? Porque hay la posibilidad de brindar un informe oral ante las AREFIS, donde nosotros en 5 minutos, solo 5 minutos, ni un minuto más, ni un segundo más, tenemos que informar por qué consideramos que debe adoptarse el informe final de instrucción si nos beneficia, o por qué debe no adoptarse el informe final de instrucción porque nos perjudica. En ese sentido, creo que la oralización en primer grado, antes que se resuelva el caso, es importante y como abogado, en realidad recomiendo asistir a las vistas de la causa, a las audiencias, porque es el momento donde yo muchas veces he sentido realmente que el órgano realmente ve el expediente, ve los descargos, ve el fundamento, realmente. Entonces, es importante. Hasta el momento, mi recomendación dentro de este PAS sería muy importante el informe escrito y el informe oral que presentamos en las AREFIS. El informe final, el informe escrito que presentamos en las AREFIS. A ver un momento. Perfecto. Sigo compartiendo.
Otro punto importante, y creo que es la estrella de su salud, o no la estrella por completo, pero algo de estrella, es el Tribunal de su Salud. El tribunal, el órgano de segundo grado, eh, creo yo que en un balance tiene muchas más cosas positivas que negativas. Es verdad. Tiene muchas más cosas positivas que negativas. Creo que los vocales son tres salas integradas cada una por tres vocales. Hay tres salas en su salud. Am- Al no depender de su salud, porque estos vocales reciben dietas y son personas ajenas a la institución, eh, tienen una visión más objetiva. Es verdad. Tienen una visión más objetiva el Tribunal de su Salud. Pero también hay algo muy cierto. Quien tiene bastante influencia en la segunda instancia administrativa es el secretario técnico de su salud. Es decir, el secretario técnico del Tribunal de su Salud. El secretario técnico, eh, el secretario técnico del Tribunal de su Salud es una persona clave. Entiendo yo porque siempre uno pues habla con los ex vocales de su salud y les preguntan qué tal la dinámica, ¿no? Como abogados que estamos muy enfocados en su salud o que desempeñamos prácticamente casi todo nuestro tiempo en los procedimientos en su salud, en sus diversos procedimientos, eh, hablamos con muchos profesionales y también hay algo muy cierto que no está en ningún texto, pero en algunas, pero los proyectos elaborados por la Secretaría Técnica y sus abogados muchas veces son adoptando ya una posición, adoptan ya una posición. Esta posición tiene que ser revalidada por los vocales en sí, tiene que ser votada por los vocales, pero ya hay un proyecto sobre la resolución en segundo grado. Entonces, lo que a mí me recomendaron y he aprendido es que es siempre solicitar un informe oral ante el tribunal. Hay una posibilidad de informar en solo 10 minutos en el tribunal. Solo 10 minutos. En esos 10 minutos es como ponerse una máscara en realidad. ¿Por qué? Porque son los 10 minutos que el tribunal te va a escuchar realmente, realmente. Entonces, uno puede compartir láminas, imágenes, lo que estime conveniente. En un informe puede estar el abogado, el área médica, el área técnica también. Es perfectamente posible, pero dentro de los 10 minutos. Es muy relevante, ¿por qué? Porque es común que el tribunal, la sala, en ese momento, al escuchar a las partes, pueda modificar o mandar a cambiar el voto o el proyecto que ya tenía el tribunal, la Secretaría Técnica. Es muy probable. Entonces, mi recomendación también es siempre solicitar informe oral ante el tribunal, y el informe que hagamos en el tribunal tiene que ser el mejor que podamos hacer, el más claro, porque me ha tocado muchas veces que los magistrados ni saben sobre qué se está hablando, ingresan a la audiencia, no tienen conocimiento de nada, incluso uno se percata por eso, por sus preguntas, porque una pregunta es, ¿y ustedes qué están pidiendo? ¿Nulidad por qué? Oye, pero eso está en mi apelación. ¿Por qué me preguntas algo que está en mi apelación? Algo sencillo. ¿Nulidad por qué? Entonces, esos 10 minutos es, son relevantes. Son relevantes y en realidad de nuestra experiencia como abogados,
hemos tenido muchas resoluciones que revierten o anulan decisiones de primera instancia administrativa. Estamos hablando de mucho dinero, ¿no? Estamos hablando de 59 UITs, de 120 UITs, de 69 UITs, prescripciones que hemos ganado impugnando. Es decir, hay muchos casos, como también otros, también que tengo que reconocer que eh, al ser un tema muchas veces médico, por ejemplo, hay una póliza oncológica y en esa póliza oncológica hay un periodo de latencia. Entonces, eh, muchas veces hay una interpretación pro asegurado, pro paciente, ¿no? Entonces, que hace muchas veces complejos ciertos casos, ciertos supuestos, ¿no? ¿Qué hacer? Por ejemplo, una vez me tocó un caso límite sobre la negativa de cobertura en un seguro oncológico y mientras yo hice una exposición jurídica, eh, la paciente hizo una exposición emotiva, diríamos, ¿no? Y entonces, por su problema misma, se puso a llorar y todo, y obviamente el tribunal le dio la razón. Entonces, hay casos donde se espera más, pero bueno, creo que nada es perfecto en realidad. Dentro de todo, se podría obtener un buen resultado en el tribunal respecto a argumentos jurídicos y técnicos. Bien. Ahora, ahora, bien. Muy bien, esto. Hemos visto que eh, las infracciones pueden ser leves, graves, muy graves. Entonces, ya tenemos conocimiento que las infracciones pueden llegar a ser hasta 500 UIT si son económicas, ¿no? Las infracciones. Y prácticamente aquí está, ¿no? Este es un recuadro que resume esto. Las infracciones leves son hasta 100 UITs, es decir, las YAFAs, IPRES o JIPRES privadas y públicas pueden ser multadas hasta con un check hasta 100 UITs y pueden ser pasibles de amonestación escrita. ¿Está bien? Graves hasta 300 UITs, también todas, privadas y públicas. Y muy graves ya la sanción va a variar, puede ser hasta 500 UICs, una suspensión, una revocación de autorización, un cierre temporal, un cierre definitivo, y básicamente están con X, eh, lo que se puede cerrar, por ejemplo, un cierre temporal son un IPRES nada más, ¿no? Revocación de autorización, no se puede revocar la autorización a la YAFA pública, solo a YAFas privadas, también está con una X, ¿no? Lo mismo con la suspensión. Entonces hay ahí una diferenciación respecto a sanciones, dependiendo de qué clase de YAFA o IPRES es. De qué YAFA, clases de YAFA o IPRES es. Y ahora vamos a la determinación de la sanción. Vamos a ver, hay una imputación de cargos y vamos a suponer que el órgano instructor y resolutor se generan convicción, consideran que sí existía una infracción. Sí existió una infracción de afectación al paciente porque no se le dio el trato, no se siguió con el tratamiento adecuado según ciertos guías de práctica clínica, o no se le informó sobre el cambio de las condiciones en una póliza de seguro y por X razones. Entonces se genera convicción de eso. Entonces el interrogante sería, ¿hasta cuánto podría multar su salud o cómo calculará? Para eso, su salud tiene una resolución de superintendencia que es la 133-2019. La 133-2019. Esta resolución de superintendencia tiene
diversos factores. Esa es la fórmula en realidad. RSG es resultado de estos criterios. Y así tenemos, por ejemplo, el daño potencial o es un daño real. Se generó un daño real, hay un daño acreditado o no. Es decir, si se le negó injustificadamente la cobertura oncológica, pudo prolongar su enfermedad, se le negó las atenciones que debía haberse brindado. Es decir, hay que calificar si es un daño real o potencial. Segundo, hay que calificar si hay un perjuicio económico causado al, al paciente, al asegurado, si hay un beneficio ilícito esperado y obtenido, si hay una intencionalidad en la conducta del infractor, solo si hay intencionalidad, si hay reincidencia también, es un factor que hay que sumar. Y estos factores se van a dividir en la probabilidad de detección de la infracción. ¿Ya? Entonces, esa es la fórmula. Esta fórmula, estos factores, por ejemplo, hay DP, el daño potencial, daño resultante. El daño potencial luego puede ser calificado, como leve, grave, muy grave, no existente. Por ejemplo, hay un daño real contra un paciente que no se le brindó cobertura oncológica porque no pudo recibir tratamientos, medicamentos, todo está acreditado en el expediente. Entonces, su salud considerará que hay un daño real grave. Por ende, el valor a consignar será 8. O puede considerar que es muy grave, ¿no? El valor será 10. Podría ser de que esta aseguradora no le brinda la cobertura al paciente, pero pasado un mes le brinda cobertura y trata de revertir la aseguradora la negativa inicial. Entonces su salud podría decir el daño real es leve, podría ser porque no considera que hay un eximente, pero considera que es leve, o podría considerar que existe el daño, por lo cual el valor sería 0. Entonces hay una posibilidad de moverse. Obviamente, si es mayor el valor, mayor será la multa. Si es menor el valor, incluso podríamos llegar a una amonestación escrita, simplemente. Va a depender muchas veces. Y así es lo mismo con los diversos criterios, que están aquí. Entonces, mucho va a depender del valor, del valor. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya, entiendo que no hay ninguna pregunta. Me pueden escuchar, ¿no? En el chat me indican, por favor. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Perfecto. Entonces veo que estamos bien. No se preocupen, es viernes y es comprensible. Entonces, vamos al tema fuerte. Caso. Ejemplo. Acá sí, bueno, hay 2 hechos, pero se imputa centralmente. El caso se trató de un señor que contrató un seguro, pero para contratar mintió. Mintió, lo que se considera como una declaración reticente. Entonces la aseguradora le anuló el seguro, en realidad. Anuló el seguro conforme a la ley de contrato de seguro, que indica que frente a una declaración reticente o inexacta, la aseguradora puede anular el seguro. Entonces le anularon el seguro al señor. El señor inició un procedimiento en su salud
porque no estuvo conforme con esta anulación. Su salud indicó: este señor mintió, es verdad, ha mentido, hay una declaración reticente, por lo cual sí había causal para declarar la nulidad del seguro, pero la aseguradora se confundió. ¿En qué? En que no cumplió con el plazo que dice la ley en contrato de seguro, que son 30 días, desde conocida la declaración inexacta. Por lo cual, cuando usted aseguradora conoció la declaración inexacta por parte de la clínica que le pidió un examen a usted con justificación médica y usted tomó conocimiento de esto, desde ahí tuvo 30 días para declarar la nulidad del seguro, lo cual no hizo. Por lo cual le vamos a iniciar un procedimiento por no haber seguido el plazo para anular el seguro. Miren el caso, ¿no? Entonces se dice: el paciente actuó de manera de mala fe, declaró de forma inexacta, pero igual la aseguradora no cumplió con el procedimiento para declarar nulo el seguro. Entonces, estos hechos, su salud los tipifica como no poner a disposición de entidades empleadoras o de asegurados por los medios adecuados la información idónea y suficiente sobre el detalle de la cobertura. Red prestacional, procedimiento para la atención de reclamos. Es decir, su salud interpreta que no haber comunicado la nulidad dentro del plazo sería no haber brindado información debida al asegurado. Entonces, inicia un procedimiento sancionador hasta, bueno, en el inicio no se dice cuánto es la multa, pero si ustedes leen en el cuadro de norma tipificadora, indica infracciones aplicadas a las IAFAS, ¿sí? Correcto. Es en el anexo 1A y dice infracciones leves. Infracciones leves. Entonces, como es leve, dijimos hace un momento que podría ser desde una amonestación escrita hasta una multa de máximo 100 UITs. Y es por eso que acá dice posibles sanciones de amonestación o multa hasta 100 UITs. Correcto. Pero acá lo importante es que nos dicen que es infracción leve. Infracción leve. Perfecto. Ese mismo caso se va a resolver por su salud. Y miren, su salud hace una motivación de los criterios. Solo he puesto el único criterio que su salud le dio una ponderación. Y acá he considerado que hay un daño real en este caso. Recuerden que son todos estos criterios: daño resultante, potencial, el perjuicio económico, ¿no? El beneficio ilícito. En todo, su salud le había puesto 0 porque no existe, pero respecto al daño real, su salud lo consideró como leve y por ende le impuso el criterio de 6. 6. De 6. ¿Ya? Entonces, seguimos. Esta es la fórmula. ¿Recuerdan la fórmula que hace un momento vimos? Está en la parte superior. Esta fórmula, como solo hay el criterio de 6, que está aquí en la ponderación, solo va arriba 6, ¿no? Entonces 6 entre PD, este valor 0.85 es un valor que siempre va a existir, no hay otro valor. Entonces 6 entre 0.85, su RSG es 7.06. 7.06. Entonces la interrogante sería: ¿cómo llegamos a una multa que dice ahí UIT es 13? ¿Por qué es 13? Si la RCG es 7.06. Muy sencillo.
el mismo RIS de su salud, en la fórmula, luego en sus anexos, tiene diversos cuadros para infracciones leves, para infracciones graves y para infracciones muy graves. Entonces, sencillo. Si mi valor es 7.06, tendría que ver el primer cuadro de la izquierda, 7.06, y ver en qué margen estoy, desde hasta. ¿En qué margen estoy? En este margen que dice 6.887 a 7.210, porque es 7.06. Entonces, estoy en ese margen. Si es en ese margen, ¿cuál es la multa? 13 UITs. Aquí está. 13 UITs. 13 UITs. Entonces, esa es la multa propuesta. Recuerden que es el anexo de infracciones leves. Si son graves, graves o muy graves, van a ser mayores las infracciones. ¿Está bien? Por lo cual, mientras más valores tenga en la parte de arriba, por ejemplo, si no le hubiera puesto 6, le hubiera puesto 8 de grave, 8 de grave, la multa sería mayor. La multa sería mayor. ¿No? ¿Cuánto sería la multa? Muy sencillo. Vamos a dividir. Si es 8, si pongo 8, entre 0.85 sería un valor de 9.41. Si es un valor de 9.41, me ubico y estoy en 20 UITs, porque estoy de este valor de 9.155 a 9.478. Sería 20 UITs la multa. Y así puedo ir incrementando, ¿no? Incrementando esto. Bien. Gracias. Ahora, en el chat, disculpen, no puedo ver hoy día, no sé por qué, a la par el chat, por lo cual vuelvo al chat. Doctor Pilco. Doctora, disculpe. Doctor, ¿qué recomendaría usted como defensa legal en los casos en los que su salud multa a las IPRES bajo el Código de Protección y Defensa del Consumidor teniendo su propia metodología de cargo? Depende. ¿Por qué? Según el decreto de transferencia de su salud, de Indecopia a su salud, y también la norma, el 1153, dice que su salud también aplica el Código de Protección y Defensa al Consumidor. También. Entonces, su salud lo puede aplicar. Es correcto. Primer punto. Segundo punto, hay que ver cuándo aplico y cuándo no aplico. Si la infracción se encausa dentro de las tipificadas en el RIS de su salud, no debería aplicar la idoneidad del servicio para multar o sancionar a un administrado, porque generalmente su salud utiliza los artículos 18 y 19 por falta de idoneidad del servicio, que legalmente significa, en términos legales, me brindan un servicio que difiere de lo que me ofrecieron brindar, ¿no? Entonces, ¿se puede aplicar? Sí, pero solo se aplica cuando no hay infracciones tipificadas en el RIS. Ahora, entonces, doctora, lo que yo recomiendo muy bien es que si mi supuesta que la infracción que me imputa está en el RIS de su salud. Si está en el RIS, sería una imputación, pues, atípica y por ende nula la imputación de cargos y la posible sanción en primera instancia. Pero si esta conducta no está tipificada en el RIS de su salud, entonces sí puedo aplicar
la idoneidad, y esto se aplica como una falta o una infracción muy grave, como una infracción muy grave, muy grave. Es decir, hasta 500 UITs. Eso es lo que va a pasar. Entonces, mi respuesta es, ¿tiene su metodología de cálculo? Sí, 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 sí. Pero primero tendría que ver si es que esa infracción está dentro del RIS. Si no está en el RIS, me van a imputar por protección al consumidor y es una infracción muy grave. Es correcto. Eso es lo que va a suceder, doctora. A ver, segunda consulta de la doctora. ¿Cómo recomienda proceder en los casos en que Sarefi sanciona por infracciones distintas a las señaladas en la resolución de inicio de paz? No podría, por lo cual tendría que interponer mi recurso de apelación y solicitar que se declare nula la resolución de primera instancia por incongruente en realidad, ¿no? Esa es la palabra técnica, incongruente, en el sentido de que se ha pronunciado sobre un hecho distinto al imputado. Entonces, lo que va a ocasionar es que el tribunal mm, generalmente va a declarar la nulidad de la resolución emitida por las AREFIS y le va a ordenar que emita otra resolución. Es lo que generalmente estila hacer el tribunal de su salud. Mm, sí, doctor, una pregunta. ¿Por cuánto tiempo una sanción se considera antecedente en su salud? No hay reglamentado, doctor, ello. No está reglamentado. Y por mi experiencia tampoco están aplicando la reincidencia. Eso es lo que estoy indicando. Porque le digo, sin decir los nombres, pero nosotros asesoramos a varias aseguradoras, EPS y clínicas que tienen en sus sanciones varias amonestaciones escritas, ¿no? Por ejemplo, casi por una mínima infracción, 6 amonestaciones escritas, que para nosotros es un triunfo en realidad, porque nos querían multar y que nos den una amonestación escrita, ya bueno, es la sanción más, la menos, la más leve en todo caso. Y a pesar de eso, nunca nos han considerado esas infracciones para calcular las próximas, ¿no? Por lo cual hay una falencia en lo que es el registro de sanciones por parte de su salud y aplicadas para que sean aplicadas como reincidencia. Eso es muy cierto. Bien, gracias, doctor. Y por falta al deber de idoneidad, ¿existe una fórmula para calcular las multas? Ese es el problema. Por falta al deber de idoneidad, como decía la doctora, ya hay un criterio que le da su salud, pero que ya no está dentro de la fórmula. Que no es nada extraño, porque Indecopi también hace eso. Indecopi hace eso. Entonces, y es un criterio que su salud aplica, ¿no? Más por su expertise. Por ejemplo, de mi experiencia, negativas de cobertura son 59 UITs, ¿no? Negativa de cobertura 59 UITs, ¿no? No información 13, 19 UITs, ¿no? No llenado de historia clínica también 10 UITs. Entonces, básicamente ya hay un tema que su salud pone. No se enmarca dentro de la fórmula. Gracias, doctor, por la interrogante. Entonces, el punto central es cuando no se enmarca, ¿no? Cuando es un tema de idoneidad. Entonces, sigo. Vamos al segundo tema, que es relevante, que es el de la prescripción. El de la prescripción. Y acá el punto central es, puede ser indeterminada,
la competencia o la facultad de su salud para sancionar? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Y obviamente la facultad o la competencia de su salud para poder instruir un procedimiento sancionador y emitir una sanción no es indeterminada, no es indeterminada. Y el mismo RIS de su salud regula un plazo que coincide con el plazo regulado en la Ley de Procedimiento Administrativo General, que es de la sanción, que es el plazo de 4 años. 4 años de cometida la infracción. 4 años. Es todo un mundo. Esto porque no es solo 4 años, sino es que el plazo puede ser suspendido, eh, se puede mantener suspendido. Entonces, vamos a ver un poco ello ahora. Prescripción primero vamos a abordar y luego caducidad. A ver. Según la Ley de Procedimiento Administrativo General, no puede determinar la infracción máximo en 4 años. La prescripción, incluso el órgano administrativo, cuando observa que el caso había prescrito, puede ser declarado, debe ser declarada de oficio. Se declararía nula cualquier sanción, porque ya, si es que hay alguna sanción, pero la competencia de la entidad habría prescrito, sería nula cualquier sanción. Y habría una responsabilidad disciplinaria de los servidores de sus áreas. Si no sabían, hay en verdad, como hemos visto el lunes, creo que he comentado, hay muchos casos concluidos por prescripción en su salud, muchos, y incluso hay un informe de la Defensoría del Pueblo sobre las prescripciones de los expedientes PASE en su salud. Y exhortan incluso al Ministerio de Salud a tomar las previsiones financieras, económicas, para asegurar que ya no hayan más prescripciones, porque en todo caso perjudican a los usuarios, a los denunciantes, ¿no? Ese es un punto relevante. Incluso, ya como anécdota, la cantidad de prescripciones hizo incluso que se le abra un procedimiento disciplinario al actual superintendente y lo suspendieron, en realidad. Claro que volvió por una resolución judicial, entiendo, pero esto significa que el problema de las prescripciones no es un problema menor, no es un problema menor, no es un problema menor. Ahora, primer punto relevante. ¿Desde cuándo contabilizamos la prescripción desde la comisión de la infracción? Vamos a suponer que negamos, en el mismo ejemplo, negué la cobertura oncológica. ¿Está bien? La negué. ¿Cuándo? El 15 de abril del 2022. Desde ese momento empieza a contabilizarse los 4 años. Pero el año 2023, su salud inicia el procedimiento trilateral sancionador en este caso. Ese inicio, esa notificación de la resolución de inicio del procedimiento trilateral sancionador hace que, ¿qué genera? Que se suspenda el plazo de prescripción. Que se suspende el plazo de prescripción. Es por eso que no es extraño por parte de su salud que el órgano instructor nos notifique inicios de casos que ya van a cumplir 4 años. Incluso yo he tenido casos donde me han notificado faltando 3 días para los 4 años, o incluso también otros donde pensando que no nos vamos a dar cuenta, había pasado 4 años un día, ¿no? 4 años 2 días, ¿no? Prácticamente.
Entonces, es normal. Lo que quieren hacer es que con la notificación de la resolución de inicio del procedimiento sancionador se suspende el plazo de prescripción. Y una vez suspendido, pues no prescribe, porque está suspendido, pues, ¿no? Se entiende que está suspendido. Y es por eso que podemos tener procedimientos y no, pero el hecho del 2021, entonces ya hemos pasado largamente. No, porque hay que ver el expediente. Cuando me han notificado el inicio del PAS, si me han notificado si ha suspendido el plazo de prescripción. Entonces, y hay que ver si se ha mantenido suspendido o no, y si es que ha existido inactividad de la administración pública. ¿Por qué? Porque la inactividad genera la reanudación del plazo de prescripción, la contabilización de la reanudación del plazo de prescripción. Sí, sí, doctora. Si ocurre un día antes de que prescriba, notifica. Sí, como digo, es algo normal. Algo normal. Bien, seguimos. Ahora, vamos a ver. Ustedes ya han visto el procedimiento, por lo cual vamos a hacerlo nuevamente para que se... El hecho se ha cometido la negativa de la infracción, una supuesta infracción, lo cual para su salud es una negativa injustificada de cobertura, lo cual es una falta muy grave, según su RIS. Sus alumnos abren el procedimiento trilateral sancionador. En esa apertura del procedimiento trilateral sancionador hace que se suspende el plazo de prescripción. La IFIS da un plazo de 10 días hábiles al administrado para que pueda presentar sus descargos, como ya han visto, con posibilidad de prórroga de 10 días adicionales, hasta 20 días. Culminados esos 20 días, la IFIS tiene un plazo de 30 días hábiles para emitir su informe final de instrucción. Entonces ahí van 20 más 30, 50 días hábiles. Si en 50 días hábiles no dicta su informe final de instrucción, lo cual también es común, a partir del día siguiente se contabiliza la inactividad en la actuación de la administración pública. La LEPAG dice que, cuando digo LEPAG, la Ley de Procedimiento Administrativo General, dice que no puede haber una inactividad mayor a los 25 días hábiles. No puede haber una inactividad mayor a los 25 días hábiles de la administración pública. Claro, no imputar al administrado. ¿Qué quiere decir? Tenemos los 10 días de descargo. Si nos piden la ampliación, 10 días más, 20. 30 días para que emita informe final de instrucción, 30 más 20, 50. 50, a partir del día 51 y no hay nada, va contando la inactividad. Va contando la inactividad. Y pueden pasar 75 días hábiles y sigue inactividad, a partir del día 76 se reanuda el plazo de prescripción. ¿Por qué? Porque si bien hay plazos en el RIS, también dice que la inactividad ya sería cuando está fuera del plazo de los RIS, fuera del plazo del RIS, que son 30 días hábiles para emitir tu informe final de instrucción. Pues estás fuera. Entonces la inactividad se contabiliza después, 25 días. Entonces se reanuda el plazo de prescripción. Vamos a suponer que se reanude el plazo de prescripción y luego la IFIS emite su informe final de instrucción, va donde las AREFIS, hay audiencias. No es que se haya vuelto a suspender el plazo. Una vez que se reinició el plazo de prescripción, se reinició. Ya no lo para nadie. Porque la ley indica que solo se suspende el plazo de prescripción con la notificación de la resolución de inicio del plazo. Solo con ello se suspende. Una vez reiniciado, por más que hayan diversas actuaciones, no se vuelve a suspender el plazo. Por eso es importante considerar ello.
Es un ejemplo que les di. Otro ejemplo también es que muchas veces pasa que la IFIS emite su informe final de instrucción dentro del plazo, o no lo hace dentro de los 30 días, pero no deja pasar los 25 días de inactividad. ¿Está bien? Emite su informe final de instrucción del plazo, el expediente va a las AREFIS, y las AREFIS tiene 30 días para resolver. También. Pero las AREFIS se olvida el expediente. No es extraño, es común. Se olvida, pasados los 30 días, se le contabiliza más 25 días de inactividad, es decir, al día 56, en el día 56, reinicia el plazo de prescripción y el expediente podría prescribir en las AREFIS, pues, en el órgano resolutor. Obviamente la figura de la prescripción solo se analiza en la primera instancia, ¿no? Cuando ya hay una resolución de primera instancia, ya para segunda prescripción no se analiza la prescripción, se analiza para la emisión de la resolución de primera instancia. Entonces, ese es el punto, ¿no? Ahora, ¿qué es materia de varias preguntas en realidad? Yo hace un momento he indicado que la prescripción se contabiliza eh, desde la comisión de la infracción, lo cual es correcto. Pero la ley de procedimiento administrativo general nos dice que hay 4 tipos de infracciones y va a depender cómo contabilizo la prescripción de cómo yo califico la infracción. ¿Eh? Por ejemplo, si yo me paso una luz roja, estoy cometiendo una infracción de tránsito. Esta infracción de tránsito, ¿qué es? Es instantánea la infracción de tránsito, porque es en un acto determinado, en una fecha determinada, cometí la infracción. Por lo cual, la prescripción se contabilizará desde esa fecha, desde que me pasé la luz roja, por ejemplo. ¿Muy bien? Puede haber otro caso donde coloco una reja en mi vecindario, pero de manera ilegal, sin autorización. Pero la reja permanece, pues, puesta. Entonces, pero es una infracción instantánea porque yo la coloqué en un determinado momento. Otra cosa es que la reja permanezca. ¿Qué quiere decir? Que los efectos de mi conducta van a permanecer en el tiempo, los efectos. Pero ¿desde cuándo contabilizo la infracción? Desde su comisión. Entonces nos vamos dando cuenta que si yo soy una IAFAS o si yo soy una IPRES, lo que me va a convenir es analizar la infracción y decir que es una infracción instantánea. Creo que sí, porque así gano más plazo para la prescripción, en realidad. Mientras, que podría haber otra interpretación y se indique la infracción es permanente. ¿Por qué es permanente? Porque tú me has negado la cobertura, yo te solicité nuevamente, me negaste a pesar de que yo tenía, de que hay una ley de continuidad, y por lo cual si yo me he cambiado de aseguradora, de PS, tú tienes que darme la continuidad sobre mis preexistencias. Y tú no me las has querido dar, lo cual me has ido negando en el tiempo. Entonces, ¿desde cuándo contabilizamos la infracción? ¿Desde la primera negativa, que fue el 2021? ¿O desde la reiterada del 2022? ¿O el 2023? ¿Desde cuándo? Según la infracción permanente, se contabiliza desde, des- desde que cesa. Y si no cesa, no prescribe, pues. Por eso que hay que tener bastante cuidado con respecto a esa interpretación. En realidad es una interpretación ya común en su salud, los casos de negativa de cobertura, los casos de
no darle información debida al paciente, el caso de no llenado correcto de historias clínicas, el caso de incumplimiento del deber de idoneidad. Todos estos casos han sido calificados como instantáneos. Instantáneos. Entonces, primero tendría que calificarme ante qué tipo de infracción estoy, para eh, luego hacer las cuentas y ver si es que habría prescrito o no. Finalmente, la Ley de Procedimiento Administrativo General también regula la figura de las infracciones continuadas, ¿no? Continuadas, que es varias conductas, ¿no? Varias conductas destinadas a una infracción. Eh, no, es, no es muy aplicada en realidad en su salud, no la he visto. La que más he visto que aplican es la instantánea con efectos permanentes, ¿no? Que es la que, sin duda alguna, también beneficia al administrado, ¿no? Que está siendo procesado en su salud. Perfecto. Preguntas. Doctor, después de la suspensión de plazo, ¿solo se cuentan los plazos en los que se deben emitir nuevas actuaciones y continúa el conteo sumado a los días acumulados anteriormente? Ah, claro. Si hay una suspensión de plazo y se me inician habiendo pasado 3 años, 11 meses, y hay una suspensión de plazo y se reinicia, sería 3 años, 11, 11 meses, un día, 2 días, 3 días, y tendría que esperar hasta que alcance los 4 años para formular o deducir que el plazo ha prescrito, ¿no? Obviamente, se reinicia el plazo. No es que desde cero, sino continúa contabilizándose. Doctor Valverde, ¿por qué solo se verifica la prescripción en primera instancia y no en segunda instancia? Buena interrogante. Porque la prescripción es la posibilidad o la competencia que tiene la administración para sancionar. Entonces se entiende que la sanción se emite con la resolución que emite la entidad en primera instancia. Ya hay una sanción, por lo cual ya no se analiza la prescripción en segunda instancia. Es decir, no se contabiliza la prescripción. Obviamente, si yo considero que se me ha sancionado a pesar de estar prescrito, yo voy a impugnar esa resolución. Voy a impugnar al tribunal y el tribunal se pronunciará efectivamente si ya prescribió o no. Eso sí, ¿no? Pero no se contabiliza el plazo de la prescripción. Solo se contabilizan los días para el pronunciamiento de primera instancia. Una vez emitido el pronunciamiento de primera instancia, se ha sancionado dentro del plazo de los 4 años. ¿Entiende? Bien. ¿Por qué solo? Ya, bien. Seguimos. ¿Cabe el desistimiento en segundo? Esa es una pregunta interesante. ¿Por qué? Vamos a ver. Para su salud, en las resoluciones que ha tenido en el Tribunal de su Salud, puede existir el desistimiento, sí, puede existir la transacción extrajudicial, sí, hasta antes de la emisión del pronunciamiento de primera instancia. Es decir, hasta antes de la emisión del pronunciamiento de las AREFIS. Se comprende porque, en el sentido de que si ya hay una sanción, como yo podría decir, vamos a suponer que su salud sanciona con 70 UITs al paciente, diré a la IPRES, y estos 70 UITs dicen, no, entonces la IPRES se contacta con el paciente y le dice, vamos a llegar a un acuerdo.
ya un acuerdo, presenta ese desistimiento y dice no, ya no tiene efecto la sanción de 70 OITs. No, pues, ¿no? Sería algo no lógico. Entonces, su salud dentro de esos términos no ha permitido el desistimiento en la segunda instancia, porque se entiende que hay un pronunciamiento de la administración en primera instancia. Pero, por ahí hay unos pronunciamientos del Poder Judicial, extraños, pero hay, donde indican que la posibilidad de desistirse o presentar transacción extrajudicial, la Ley de Procedimiento Administrativo General no lo restringe solo únicamente a primera instancia, sino durante todo el procedimiento, por lo cual Salud no podría limitar el desistimiento en segunda instancia administrativa, ni cualquier transacción extrajudicial en segunda instancia administrativa, ¿no? Entonces ese es un punto que a debatir, doctora. Pero lo segundo que digo no es lo aplicado por su salud, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Seguimos. Bien. Entonces, eh, lo que nos queda ver en realidad es el gráfico. Yo creo que vamos al gráfico y luego nos vamos a un pequeño receso de 15 minutos, ¿ya? Vamos al gráfico. A ver. Bien. Este es un caso. Caso nada. Ese es el número de expediente, en realidad. En este caso recuerdo que a este asegurado no se le coberturó, porque no se le financió, 2 omeprazols. No, medicamento sencillo, 2 omeprazols, porque la aseguradora consideró que no tenía pertinencia médica para el tratamiento a que estaba sometido. Se negó, y obviamente al negarle la aseguradora, la clínica le cobró el costo de estos 2 omeprazoles en inyecciones. Entonces, eso generó que este señor denunciara a la aseguradora. El caso que parece sencillo, en realidad, terminó con doble multa. ¿Por qué? Porque el señor tenía su seguro privado, pone con la aseguradora, y con la misma compañía tenía también cobertura dentro del marco de la EPS. Pero su salud no supo imputar, a los dos le imputó lo mismo, que los dos negaron la negativa, negaron de forma injustificada la cobertura del medicamento mordazo. Eso generó, por X razones, que se multara a esta aseguradora con 59 ITs y a la EPS también con 59 ITs. Es decir, con 118 ITs. Esa fue la multa en primera instancia. 118 UITs. Estamos hablando más o menos de más de 600.000 soles. ¿Está bien? Nosotros, antes de la resolución de sanción, que fue emitida el 11 de noviembre, ahí está, del 2022, ya habíamos deducido la prescripción, que había prescrito el caso. La Sarefi nos negó la prescripción y ante el tribunal impugnamos y también hablamos sobre la prescripción y el tribunal declaró prescrito el caso. Entonces, estas dos negativas al medicamento omeprazol fue
14 de febrero del 2018. ¿Está bien? 14 de febrero del 2018, por eso que está esa fecha ahí. 14 de febrero del 2018. Cuando nos iniciaron el PAS, nos notificaron con el inicio el 10 de marzo del 2022. Es decir, habían pasado 3 años, 9 meses. ¿Por qué 3 años, 9 meses y no más? ¿Por qué? Porque recuerden que hubo una suspensión de plazos por el COVID. ¿Está bien? Hubo una suspensión de plazos por el COVID que está acá abajo. Entonces, solo se contabiliza, no se contabiliza esos días de suspensión por el COVID, por lo cual hasta la notificación del inicio teníamos 3 años, 9 meses. Es decir, nos faltaba 3 meses para la prescripción. 3 meses. Pero nosotros, en realidad, la aseguradora y todo ello, no respondimos en el plazo, es decir, no presentamos descargos, por lo cual la aseguradora tuvo 30 días para feneció los 10 días hábiles, tuvo 30 días para emitir la IFIS tenía 30 días para emitir su informe final de instrucción. Pasado 30 días no lo emitió, pasaron 25 días de inactividad, lo cual concluyó el 20 de junio. No emitió el informe, por lo cual el 21 de junio de 2022 se reinició el plazo de prescripción. 21 de junio. Luego emitió su informe final de instrucción. Luego. Pero el tema central es que ya había reiniciado el plazo de prescripción el 21 de junio. Por lo cual nosotros calculamos del 21 de junio al 21 de septiembre, habían 3 meses más. Por lo cual ya el 21 de septiembre, nosotros habíamos alcanzado los 4 años de prescripción. Deducimos nuestro escrito de prescripción, bueno, ya el 22, igual. El problema es que la Sarefis igual emitió su resolución de sanción, que fue la resolución sancionándonos con 118 UITs, pues, como había indicado. Pero la resolución de sanción se emitió cuando ya había pasado 4 años, 1 mes, 18 días. Es decir, ya había prescrito el caso. Ya había prescrito. Entonces, básicamente esa es la forma de cálculo de una prescripción, ¿no? Ver qué tipo de infracción es para ver desde cuándo contabilizamos la infracción hasta el inicio, ver si hay una suspensión de plazo, por ejemplo, periodo COVID, desde el inicio, si se reinicia o no el plazo de prescripción. Si se reinicia, seguimos contabilizando. Si no se reinicia, sigue suspendido el plazo. Básicamente ese es el esquema. A ver. Si existe un caso de adulteración de una historia clínica comprobado por una pericia grafotécnica, la fecha en la que se cometió esa infracción es la fecha en la que se hace la pericia o la fecha en la que se hizo la anotación en la historia clínica que fue adulterada. Depende. Yo creo que es la fecha en que se hizo la anotación en la historia clínica, porque ese es el hecho. Una cosa es que se conozca después, pero el hecho está desde ese momento, desde la comisión de la infracción, por lo cual sería una infracción instantánea, a mi criterio. Se conoce después, la ley no habla de una infracción que se conozca después, será contabilizada desde el momento que se tenga certeza de la misma, no dice nada sobre el particular, habla desde la comisión de la infracción, por lo cual la comisión de la infracción habría sido desde el llenado de la historia clínica, ¿no? Doctor, observo que su salud solo considera aplicable la suspensión de prescripción durante la pandemia en caso haya existido un procedimiento en curso.
durante la pandemia. Sí, es un periodo que incluso el tribunal sacó un par de comunicados indicando que había una suspensión de plazos. Esta posición se aparta de la del Tribunal de Servir o la Indecopi, que consideraban aplicable la suspensión aún si no existía procedimiento. ¿Sabe usted si esta postura de su salud ha sido cuestionada? No lo sé, doctor, no lo sé. Solo sé que el Tribunal de su salud, a través de acuerdos, creo que son acuerdos que están en su web, indicó cuáles eran los plazos de suspensión que no se contabilizaban a efectos de la prescripción durante la pandemia. Eso es lo único que emitió su salud y es un acuerdo pleno o dos acuerdos plenos que emitió el Tribunal de su Salud que pueden emitir estos acuerdos y, y se han cumplido. No sé si han sido cuestionados. No sé si han sido cuestionados. Bien. Lo que sí ha sido reiteradamente cuestionado es la caducidad, que ya es otro aspecto. Bueno, chicos, entonces nos vamos a un pequeño break, ya luego solo nos falta ver caducidad y seguir absorbiendo sus dudas, pues. Bueno, entonces regresamos en 15 minutos. Bien, doctores, continuamos. Continuamos, a ver, preguntas. Doctor Palacios, ¿en este tipo de procesos opera la prescripción extraordinaria en aplicación supletoria del Código Penal? No, no opera la prescripción extraordinaria. El RIS se remite a la aplicación de Ley de Procedimiento Administrativo General. Y la Ley de Procedimiento Administrativo General regula lo que es la prescripción para determinar la responsabilidad administrativa, que es hasta 4 años, ¿no? Y bueno, y regula también la prescripción para cobro de multas, ¿no? Que es de 2 años, ¿no? Entonces, es las dos regulaciones que están en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Bien, seguimos ya prácticamente con lo último, que es, a ver, Nava. Acá hay otro caso de prescripción. Me estaba olvidando este caso. Este es el caso Mucha. Expediente 442-2020. Acá el caso era de que al señor o al asegurado no se le había informado con una anticipación de 45 días calendario sobre el cambio en sus términos contractuales. Según la ley de contrato de seguro, se indica que si va a haber un cambio en las condiciones contractuales, la aseguradora tiene que comunicar con un periodo de 45 días de anticipación. Entonces acá dijimos, bueno, el plan es del año 2018 y va a haber un nuevo plan en el 2019, ese plan en 2019. Entonces se tenía para informar esa modificación, porque hubieron modificaciones efectivamente, hasta el 17 de noviembre de 2018. Entonces, ¿cuándo se comete la infracción? Fue el análisis, ¿no? ¿Qué tipo de infracción es? Para nosotros es una infracción instantánea, claro está. ¿Por qué? Porque la infracción es no haber informado hasta antes del plazo de 45 días. Cuando ya estamos dentro de 45, 44, 43, ya estamos, obviamente, hemos incumplido, pues. Entonces la infracción es instantánea. Y la contabilizamos, que su comisión es a partir del día siguiente del 17 de noviembre. En ese sentido, al día siguiente, el 17 de noviembre, nosotros consideramos que la infracción inicial se habría configurado el 18 de noviembre de 2018. Hasta el inicio del PAS, ahí está, que se notificó el inicio, con los plazos de suspensión del periodo COVID que están explicados en la parte de abajo,
ha pasado 3 años, 7 meses, 20 días, ¿no? Pero luego se reinició el plazo de prescripción. Se reinició el plazo de prescripción porque su salud cayó en inactividad. Por más que abrieron suspensión, no emitió su informe final de instrucción dentro del plazo. Pasó los 25 días hábiles de inactividad, entonces se reinició el plazo. ¿Cuándo reinició? El 19 de enero. Así que ya el 29 de mayo ya se habrían configurado los 4 años. 4 años de prescripción. Por lo cual habría prescrito en realidad. Habría prescrito. Habría prescrito el 30 de mayo del 2023. ¿No? Entonces, su salud nunca se pronunciaba, nunca, y se presentó un escrito el 4 de junio indicando, oye, ya pasó 5 años, 4 días desde que prescribió esto y hasta la fecha no te pronuncias. Se declaró prescrito el caso. Curioso, pero que también podría suceder. En este caso se inicia, bueno, contra las IAFAS no se inicia un procedimiento sancionador, ni tampoco a la IPRES por ninguno. Y a la IAFA se declara no al lugar contra la IAFA, pero sí se le inicia por el numeral 2.b. No es un hecho en concreto particular. Lo que sucedió aquí es algo anecdótico, pero que puede suceder, que es cuando no se inició por algunos actos de investigación, el usuario impugnó esa resolución, porque no se inició, y fue donde el tribunal. ¿Está bien? Impugnó esa decisión. Pero mientras impugnaba, se prolongaba toda esa actuación, porque fue una apelación parcial, su salud, ¿qué tenía que hacer? Tenía que seguir el trámite, la IFIS, del inicio del artículo 2, del numeral 2.d, por ese hecho en concreto. Pero se olvidó de hacer el trámite, porque mientras remitió el expediente al tribunal, se resolvía en el tribunal y todo esto, y así cayó en inactividad y se reinició el plazo de prescripción. Por lo cual, al final, nosotros logramos ganar el no inicio, es decir, se confirmó el no inicio, pero respecto al artículo 2, al numeral 2.d, dijimos que la IFIS no había hecho actos de instrucción. Después que notificó esto, no había emitido su informe final de instrucción, reinició el plazo de prescripción y ya había prescrito. Y declararon el caso prescrito. Entonces, muchas veces hay errores de su salud porque remiten el expediente al tribunal sobre impugnación sobre ciertos hechos, pero hay otros hechos que están en trámite, que se han iniciado y que tienen que tener actuación, pero omiten ello. Entonces hay que ver ahí si es que se habría ya configurado la prescripción. Otro tema interesante es el de la caducidad. La prescripción es una evaluación desde la comisión de la infracción o desde el cese de la comisión de la infracción, como hemos dicho. Pero la caducidad es la prerrogativa que tiene el Estado para que una vez iniciado el procedimiento sancionador, tenga que culminarlo. Entonces, la Ley de Procedimiento Administrativo General dice que una vez notificado el inicio, se tiene hasta 9 meses para resolver el caso. Es decir, en 9 meses la SAREFIS debería emitir un pronunciamiento. Si no se puede hacer en 9 meses, se puede prorrogar motivadamente
por 3 meses más, es decir, hasta 12 meses. Si no se hubiera emitido un pronunciamiento en 12 meses, habría caducado el procedimiento, es lo que se dice. Habría caducado. ¿Qué significa que habría caducado? Que se tendría que iniciar un nuevo procedimiento, según la Ley de Procedimiento Administrativo General. Es importante. ¿Por qué? Porque si caducó, pero todavía no prescribe desde la comisión de la infracción, la autoridad administrativa de su salud podría iniciar un nuevo procedimiento administrativo sancionador, pues, porque no ha prescrito. Pero si ya ha prescrito, porque se declaró caducado el procedimiento, entonces la suspensión de plazo es como si no hubiera existido, porque caducó el procedimiento, ya no se puede iniciar otro procedimiento, porque ya prescribió. Entonces lo que quiero decir acá es que la caducidad es transversal, diré la prescripción es transversal, pero también se evalúa la caducidad del procedimiento administrativo sancionador. La caducidad. Y bueno, hay un punto acá. Siempre me preguntan esto, ¿no? Es decir, su salud, ¿qué opina sobre la caducidad? Su salud, ¿qué opina sobre la caducidad? ¿Se aplica a todos los procedimientos sancionadores o no se aplica a todos los procedimientos sancionadores? ¿Se aplica a todos los procedimientos sancionadores o no se aplica a todos? Y acá su salud tiene una interpretación que es cuestionada, ¿no? Que indica aplica la caducidad solo a los procedimientos administrativos sancionadores, más no aplica la caducidad a los procedimientos trilaterales sancionadores. Repito. Es decir, su salud solo aplica la caducidad a los procedimientos que son iniciados de oficio por su salud. Bueno, ambos procedimientos son iniciados de oficio, pero que deriven pues de una fiscalización, que deriven de una investigación sin que haya una denuncia del usuario. Esos son procedimientos sancionadores, iniciados por su salud. Sobre eso se aplican la caducidad. Mientras para que los procedimientos iniciados por una denuncia de un usuario, es decir, los trilaterales sancionadores, los procedimientos trilaterales sancionadores, no aplican la caducidad. Dicen que no es aplicable. Por lo cual, en la línea interpretativa de que la Ley de Procedimiento Administrativo General solo regula la caducidad para los procedimientos sancionadores, más no para los trilaterales sancionadores. Esa es básicamente la interpretación que tiene su salud. Y su salud incluso ha emitido un precedente vinculante, que es un acuerdo, un acuerdo vinculante, que dice: la caducidad del procedimiento sancionador regulada en el artículo 237-A de la ley 27444, LEPAG, incorporado por el decreto legislativo, bueno, procede únicamente para aquellos procedimientos administrativos sancionadores que son iniciados de oficio, paz puros, lo que estoy indicando, no siendo de aplicación para aquellos procedimientos trilaterales sancionadores que son tramitados ante su salud, cuyas características son especiales. Entonces, en el caso que un procedimiento iniciado ante la primera instancia como uno trilateral posteriormente se reconduzca como un procedimiento paz, a este último se aplicarán las reglas de la caducidad del procedimiento, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es que hay un acuerdo, que es el acuerdo 7-2018, y este acuerdo, ¿qué indica? Que no se aplica la caducidad para los procedimientos trilaterales sancionadores. Básicamente esto es. Ahora, es un debate también, ¿no? Un debate porque algunos consideran
que se hace una diferenciación entre la calidad de administrado, privilegiando al administrado denunciante en desmedro del denunciado, porque la caducidad no se limita solo a los sancionadores, sino a los trilaterales sancionadores. Y la administración pública tiene que asumir la responsabilidad de su desidia o retardo o demora en la tramitación de los procedimientos sancionadores. Entonces hay una discusión. Entiendo que en más de una oportunidad han judicializado el tema a través del proceso contencioso administrativo y han buscado que se les aplique la caducidad a procedimientos trilaterales sancionadores. Eso es lo que sucede. También sé que ninguna de estas impugnaciones ha tenido pues un resultado positivo, ¿no? Es decir, la Corte o el Poder Judicial ha indicado también que que la caducidad solo se aplica a los procedimientos sancionadores puros, más no a los trilaterales. Más no a los trilaterales. Doctores, ¿alguna interrogante sobre esto? Estimado doctor, buenas Ya. noches. No, doctor, todavía estoy concluyendo. Unos segundos, Perfecto. por favor. Gracias. Entonces, voy concluyendo, si es que no hay Hola, más preguntas, en lo hola, siguiente. ¿me escucha? Hay una pregunta. ¿Me escucha, doctor? ¿Sí? ¿Qué tal, doctor? Buenas noches con todos. Consulta, doctor. Yo tengo un caso de un PAS donde la usuaria ya hizo trato directo. Entonces, supuestamente quedaría a foja cero porque ya con la usuaria ya hemos hecho un trato y no había problema, la usuaria todo bien. Pero su salud nos indica que todavía nos ha imputado 13 UITs por el hecho de que no se le ha respondido a lo que ellos han solicitado. O sea, sí se les ha respondido, pero de manera parcial, indican ellos. Pero le hemos dado la respuesta con el trato directo también de la usuaria. Por ende, nosotros de la parte técnica indicamos que ya, pues, ¿no? Con eso concluiría el caso. Pero ellos nos sancionan por no haber respondido, entre comillas, como ellos quisieran haber tenido. Doctora, una consulta, disculpe. Ajá. ¿Y esos UITs, cuál fue el hecho imputado de su salud? ¿Qué les imputaron ustedes? De que no se le ha dado o sea, no le hemos dado la respuesta completa, solamente parcial. ¿Pero lo han Por ello, imputado a obstrucción a la investigación o lo han imputado como no entrega de información a su salud y faltas leves o infracciones leves? ¿Cómo lo han imputado? nos han indicado que nos falta información, o sea, información, déjeme buscar el documento, Pueden buscar, pero el cuadro nos importa porque ellos pueden imputar por una infracción leve, que es la no entrega de información. No ya, entrega de información. Y otra imputación que su salud está sacando es la obstrucción a la investigación también. eh, Entonces, mm, y ella nos indica, no habría cumplido con entregar la totalidad de la información solicitada en los plazos ya. establecidos. ¿Y ahí cuál es la norma tipificadora? Supongo, no entregar información, documentación. Sí, sí, no, del plazo de requerimiento de la información a la intervención. Ya, Infracción tipificada, el reglamento, el numeral 28. Entregar la información requerida por su salud de manera parcial o incompleta. ya, perfecto. Y ahora está impugnando. Sí, no, bueno, la Procuraduría está en proceso, ¿no? Para que puedan ayudarnos a subsanar este caso. Yo creo que ahí sí, hay que ver bien la imputación, pero si la imputación estaría bien, nos vamos aquí, ¿no? Usted tendría que decir, no, si es un procedimiento trilateral sancionador en un inicio, pero llegaron a un acuerdo
el acuerdo lo han presentado, por lo cual luego se inició un PAS puro por no entrega de toda la documentación. Entonces, tendría que ver en principio, doctora, si habría prescrito, si habría caducado, si está bien la imputación, pero también lo último que tendría que ver, después de ver todo esto, es que por qué llegan a 3 UITs y tendría que ver los criterios y los factores. Su salud para que llegue a 3 UITs es muy probable que haya considerado un daño real leve de 6. Entonces, si ve la fórmula, va a ver que es así. Entonces, usted tiene que interpretar y decir cuál daño leve, si más bien se llegó a un acuerdo con el usuario. Usted que tenía que investigar porque ya el usuario se ha visto satisfecho, por lo Claro. cual no hay un daño. Entonces, la motivación sería por el tema del daño. Para mí es inexistente y al ser cero sería una amonestación escrita en el peor de los casos. Claro, nosotros también entendemos de ello, pero bueno, estamos en ese proceso de, de que subsanar este caso, ¿no? Porque ya recién nos ha llegado también este pase, estamos en proceso de, justo por eso ingresé también a la clase, porque es un tema que nos interesa, ¿no? Porque estamos en todo ese proceso de sanciones y de multas que estamos recibiendo ya. Ese sería el segundo, tercer caso que estamos recibiendo de multa. Muy bien, doctora. Que Sí, también pero que estamos apelando también, ¿no? Que estamos ahí tratando de subsanar. mi recomendación sería siempre, siempre los PAS, porque yo tengo varios PAS puros también, ver si ya prescribió o no, ver desde cuándo supuestamente no entregué la documentación completa, esa sería la infracción, cuánto tiempo ha pasado, si es Tiempos, que se ¿no? ha suspendido, es decir, porque tal vez ha prescrito, o tal vez no ha resuelto dentro de los 9 meses que tenía que resolver su salud, y hacer un PAS se aplica a la caducidad. Entonces tengo que ver primero Este pase es de 2022. 22. Entonces tendría que ver si ha caducado, porque si ha Mm. prescrito. No, pero ¿de qué fecha es la no entrega de información? ¿Cuándo supuestamente se ha configurado la no entrega de información? Es importante, esa es la infracción. Es decir, no entregar de forma completa documentación. Marzo del 22. Vencí en Marzo 22. marzo del 22. Ya, entonces marzo 22 Me quedó un año. tendría que evaluar si es que ha caducado o no. Desde que le notifican el inicio del procedimiento sancionador, si es que ha resuelto en 9 meses su salud. Es otro punto también que hay que analizar, porque si ha resuelto fuera de los 9 meses, sería caduco el procedimiento. Es decir, todo el procedimiento. También tendría Buen que, punto. ujú, tendría que evaluar eso. Ok, doctor. Gracias. Gracias, doctor, a por- usted. Buenas noches, gracias. A ver, ¿qué pasa cuando un usuario... A ver, ¿qué tipo de proceso? ¿Qué pasa cuando un usuario falta el respeto al personal de la salud? Uy, uy. Lo que pasa es que en realidad la falta de respeto se da en muchos agentes, ¿no? Se falta el respeto a jueces, fiscales, policías, autoridades, ¿no? Mm, al personal de la salud también. En realidad su salud no tiene competencia para ver eso, solo es por la vulneración de derechos. Em, pero hay que ver, ¿no? Algún tema civil, tal vez, algún tema penal, tal vez, ¿no? Pero sí hay obligaciones de los pacientes también. Hay obligaciones de los pacientes. No solo son derechos, también son obligaciones y hay que tenerlos en claro, ¿no? Bien. Eh, Doctor, en el tema de prescripción no entendí el término reinicio. Claro, lo que pasa es que la prescripción no se suspende eternamente, sino es que la suspensión se va a dar siempre y cuando no haya una inactividad mayor de la administración de 25 días hábiles. Es bastante complejo el tema, pero vamos a darlo en fechas rápidas. El, vamos a suponer
que la infracción es el 5 de febrero del 2022. 5 de febrero del 2022, ¿no? Te inician el procedimiento sancionador el 5 de febrero del 2024. ¿Está bien? Ha pasado 2 años, entonces ahí se suspende el plazo de prescripción. Pero tú presentas descargos, la IFIS no emite su informe final de instrucción dentro de los 30 días hábiles, luego hay una inactividad posterior de 25 días hábiles, por lo cual a partir del día siguiente se reinicia el plazo de prescripción. ¿Qué quiere decir? Empieza a contabilizar 2 años, 1 día, 2 años, 2 días, 2 años, 3 días. Es decir, la suspensión no es eterna, puede llegar a reiniciarse por una inactividad de la administración pública. Eso es a lo que me refiero con reinicio, doctora. La doctora, por lo que he escuchado, solo dan legalidad o mayor credibilidad al usuario, más no al profesional, que son muy... no al profesional. Es verdad su apreciación, por lo cual, doctora, yo muchas veces recomiendo presentar una auditoría médica si es que hay una clínica y si es que se está discutiendo si se ha dado una prestación médica debida o no, ¿no? Entonces, es lo recomendable presentar una auditoría médica de parte. Una auditoría médica de parte. Es lo más recomendable, ¿no? Porque ayuda en realidad a que se pueda ver por qué técnicamente no es que habría ningún cumplimiento respecto a las guías de práctica clínica, ¿no? Y todo ello. Entonces, eso es lo que puedo recomendar. Si se inició por denuncia, no se aplica la caducidad, no se aplica la caducidad. Efectivamente, doctor, no se aplica la caducidad, porque si se inició por denuncia es un trilateral sancionador. No se aplica la caducidad. Bueno, de ley 31.3333. Doctor, ¿caben las pericias en segunda instancia? Sí, claro que sí. Caben las pericias en segunda instancia. Lo ideal sería presentarlo en primera instancia, pero entiendo que puedo ser sancionado en primera instancia, vamos a suponer, y entonces ahí dice, oye, voy a impugnar, ¿no? Y tengo que presentar más medios probatorios, los puedo presentar en segunda instancia. Claro que sí. Y recomiendo presentarlos en realidad. Por ejemplo, ya uno percibe cuando hay temas médicos de aplicación de guías clínicas o no, lo que tienes que presentar sí o sí es una pericia, una auditoría médica, se denomina. Una auditoría médica. Eso sí o sí, ¿no? Tiene que ser. ¿Qué más? Lo de la ley 31.333, claro, es referente al Código Penal, es decir, la incorporación, ¿no? de delitos por afectación del personal del servicio a la salud, sí. Código Penal, sí, doctor, los procedimientos disciplinarios se aplican automáticamente si su salud no ha efectuado el proceso de cobranza de multa impuesta. Te refieres contra los servidores, entiendo, de su salud, no procedimientos sancionadores. Ya, a ver, los procedimientos disciplinarios, si me confirma, doctora, sí, perfecto. Sí, aplican automáticamente. En realidad, el procedimiento disciplinario está dentro del marco de la ley del servicio civil, por lo cual todo servidor o funcionario puede ser pasible de ser sancionado por una amonestación escrita, suspensión o destitución que conlleva una inhabilitación de 5 años, siempre y cuando se encuentre responsabilidad del servidor. Por lo cual, si no efectúa el proceso de cobranza impuesta por la ley, claro, si no efectúa el impuesto de cobranza, la multa impuesta, ha dejado prescribir la misma, hay un perjuicio para la entidad. Y también hay una inconducta funcional por parte del servidor. Tendría que iniciarse ese procedimiento disciplinario, de todas maneras. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, en realidad con los ejecutores coactivos no hemos tenido mucha relación, porque no hemos llegado a multas ejecutadas, y cuando nos han querido ejecutar multas,
hemos informado que hemos presentado un proceso contencioso administrativo, que hay un proceso contencioso administrativo en trámite, o que hemos presentado un recurso de revisión en algunas oportunidades y nos han suspendido el proceso de ejecución coactiva, ¿no? En cuanto a los efectos de la prescripción y la caducidad, ¿nos puede comentar algo? Claro, los efectos de la prescripción, en realidad la prescripción se analiza desde la comisión de la infracción o cese de la misma. ¿Y qué quiere decir? Que el Estado pierde toda potestad para poder sancionar o ejercer la potestad sancionadora. Mientras que en la caducidad se analiza desde el inicio, desde el inicio del procedimiento sancionador, no desde la comisión, desde el inicio. Y penaliza el no concluir con una sanción dentro de los 9 meses, salvo motivación dentro de los 12 meses, penaliza que no se pueda instruir y sancionar por ese incumplimiento del plazo. Pero la caducidad se empieza a contabilizar desde el inicio del procedimiento sancionador, mientras que la prescripción desde la comisión o cese de la infracción, desde el acto, desde la conducta. Son básicamente esos efectos. Claro, un procedimiento puede caducar, pero si no ha prescrito se puede iniciar otro, nuevamente, ¿no? Pero si un procedimiento ha prescrito, ya no se puede iniciar otro procedimiento porque ya prescribió. En cuanto a los efectos de la prescripción, eso es lo que he respondido. Bueno, doctores, entonces, para mí ha sido sinceramente un gusto compartir esta clase con ustedes. Igual, ahí están mis datos. Cualquier tema se pueden comunicar conmigo. Con todo gusto los voy a atender. Entonces, hasta una próxima oportunidad. Cuídense y que les vaya bien en su examen, que entiendo que tienen un examen. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.